Deseamos continuar este tema que estamos tratando en forma genérica, pero en cada uno compartimentado acerca del curso de familia básico. Y nos encontramos en este momento en el tema número 6, o la lección número 6, relacionada con un nuevo bloque informativo que nos ayuda básicamente al presentar los principios financieros básicos para la familia. Y al respecto de estos principios financieros básicos para la familia, deseamos introducirnos con diversas citas bíblicas que de algún modo ya insertan estos principios en una forma muy ilustrativa. Leamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 14 y leeremos en primer lugar el versículo 28. La palabra de Dios dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ese es un primer caso. Vayamos a un segundo que está en el mismo capítulo 14 de Lucas, en el versículo 31, donde dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Así que aquí tenemos dos preguntas básicas que nos ayudan a resolver principios financieros en una base particular. Así pues, partimos de Lucas 14 y vamos a desglosar el primer caso que teníamos, es el del versículo 28. Y el tema es la edificación de una torre. Así que hay que crear algo nuevo. Se tiene un proyecto, se desea hacer algo. La idea existe, el deseo también. ¿Cuál es el primer punto? Vamos a analizar el versículo 28. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Así que primero existe el plan, o la idea, o puede ser también el proyecto. Ahora, ¿cuál sería ese segundo elemento? Lo acabamos de considerar aquí. Dice: se sienta primero. Así es la declaración literal de la cita. Se sienta primero. De otro modo, examina, reflexiona acerca de este plan. Así que tiene que asumir una actitud de distanciamiento acerca de la situación. No debe ser nunca una acción compulsiva, no puede ser una acción emocional, sino que debe ser racionalizada y debe ser reflexionada. Y veamos entonces cuál sería el tercero. Y calcula los gastos. Así que aquí tenemos un tercer que es el cálculo. Cálculo de gastos. Y esto es muy significativo. Tenemos la idea, tenemos el deseo, hemos hecho un examen, una reflexión, una racionalización, y ahora tenemos que calcular los gastos. ¿Con qué fin seguimos estos tres puntos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Así que este cálculo de gastos tiene el propósito de evaluar las necesidades. Si realmente se dispone de todo lo necesario para poder cumplir ese proyecto o poder entonces construir esa torre y tomar posesión de la torre. Y después vienen unos matices al respecto en el versículo 29, donde dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que es fundamental en finanzas no solamente analizar
sino ver el fin desde el principio. Es decir, no compartimentar el proyecto, sino ver si realmente lo que se inició se va a poder llegar a un término, se va a poder terminar, no dejar las cosas a medias. Este es un modelo. Después volveremos al segundo problema que veremos en la segunda parte de esta presentación. Así que vayamos al tema del dinero, porque ese es de hecho el principio de todos los males, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Pero veamos que el dinero puede ser una bendición o puede ser una maldición. Consideremos el hogar cristiano, la página 339. El dinero no es necesariamente una maldición, es algo de alto valor, porque si se emplea correctamente, puede hacer bien en la salvación de las almas y en beneficio de quienes son más pobres que nosotros, por un uso pródigo o imprudente. El dinero llegará a ser un lazo para quien lo gaste. El que emplea el dinero para satisfacer su orgullo y ambición, hace de él una maldición más bien que una bendición. El dinero prueba constantemente los afectos. Todo aquel que lo adquiera en mayor cantidad que la realmente necesaria debe solicitar sabiduría y gracia para conocer su propio corazón y guardar a éste con diligencia, no sea que tenga necesidades imaginarias y llegue a ser un mayordomo infiel que use con prodigalidad el capital que le confió el Señor. El pensamiento básico que tenemos aquí es que el dinero es un don de Dios, no nos pertenece. Dios nos lo ha concedido y aquí se nos habla que es necesario valorar la razón, la necesidad o la causa del uso del dinero. El uso, la necesidad y el propósito. Debemos contestar a estas preguntas. ¿Realmente se necesita? ¿Cuál es la razón de este gasto? ¿Y qué uso se le va a dar? Estos tres principios básicos los encontramos en esta cita. Ahora, es necesario que exista un equilibrio, que exista un balance en el presupuesto. Y Hogar Cristiano, en la página 339, nos dice: son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. Así que aquí tenemos la balanza. Y la balanza pendula precisamente entre dos grandes pesos. Y uno es el gasto y otro es la entrada. ¿Y qué es lo que ocurre? Debe mantenerse equilibrada. Debe haber una correlación directa entre lo que uno recibe y lo que gasta. No aprenden a adaptarse a las circunstancias. El elemento que mueve la balanza, el fiel de la balanza, que lo tenemos aquí, son las circunstancias. Tenemos que aprender flexibilidad y capacidad de adaptación. Eso quiere decir que a veces las circunstancias nos exigen un nivel de economía mayor cuando, por ejemplo, se han reducido las entradas, o cuando se ha incrementado la familia, o hemos pasado por una situación de enfermedad donde ha habido más gastos de los habituales. Entonces hay que reajustar ese plan financiero, ese presupuesto, y las circunstancias son las que rigen de algún modo la correcta adaptación de esos medios a las necesidades. Dice, no aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y se descorazonan. Así que cuando aquí se produce el desnivel, ¿qué es lo que ocurre? Se adquieren préstamos, lo cual producen deudas. Y cuando éstas se adquieren y además no se pagan, ¿qué es lo que ocurre? Produce desánimo y descorazonamiento.
razonamiento, nos dice el testimonio. Así que este desequilibrio que tenemos o que podemos tener en el uso, en el manejo y en la administración del dinero es simplemente un resultado de también nuestro desequilibrio emocional y en la comprensión y valoración prioritaria de nuestras necesidades. Así que es el resultado, de hecho, de un carácter desequilibrado. Y tiene, obviamente, una inferencia espiritual en nuestras vidas. Se nos dice y se nos da una recomendación específica en Hogar Cristiano, página 339, que debemos llevar cuenta de los gastos. ¿Cómo hacerlo? Y fíjense qué interesante. Los hábitos de complacencia propia o la falta de tacto y habilidad de parte de la esposa y madre pueden ser una carga constante para la tesorería y, sin embargo, tal vez piense esta madre que está haciendo lo mejor que puede porque nunca se le enseñó a restringir sus necesidades y las de sus hijos y nunca adquirió habilidad y tacto en los asuntos de la familia. Por esto, puede ser que una familia necesite para su sostén 2 veces más que otra igualmente numerosa. Y vamos a intentar recapitular estos principios que nos van a ayudar, de hecho, a poder llevar un registro, un control de los gastos que tenemos, supongamos, en una semana, cada 15 días, en un mes, depende cómo es la estructura de entradas financieras que nosotros tengamos. ¿Cómo controlar los gastos? Es la pregunta. El primer elemento que el espíritu de profecía nos menciona aquí, dice, los hábitos de complacencia propia o la falta de tacto y habilidad producen estos desbarajustes, porque todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan ese trabajo como si no fuera esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Entonces, el primer elemento es registrar, escribir, anotar. Cada vez que gastamos hay que escribirlo. Hay que tener control de ello. ¿Con qué fin? Hogar Cristiano 339 nos sigue diciendo, agradó al Señor mostrarme los males que resultan de los hábitos de derroche, para que pueda amonestar a los padres a que enseñen estricta economía a sus hijos. Enséñesles que el dinero que gastan en lo que no necesitan ha recibido un uso pervertido en vez de correcto. Así que registramos. ¿Y cuál sería nuestro segundo elemento? Es la valoración de la necesidad. ¿Lo necesito? ¿Por qué lo necesito? ¿Para qué lo necesito? Estas 3 preguntas son básicas. Si queremos comprarnos algo, tenemos que preguntarnos, ¿lo necesito? Y la gente va a decir, bueno, lo necesito porque me gusta. Esa es una valoración propia que merece consideración. La respuesta es no merece consideración. ¿Por qué lo necesito? Porque mis sentimientos necesitan ser complacidos. Porque necesito la satisfacción de poseer o adquirir algo. Ese argumento es incorrecto, porque únicamente tiene el propósito de satisfacer una necesidad que en la mayoría de sus veces es egoísta, transitoria y totalmente superficial. ¿Y para qué lo necesito? ¿Cuántas personas compran compulsivamente y cuando llegan a su casa y dicen, ¿para qué quiero yo esto?
y su casa está llena de cosas que no usan, que no le pueden dar ninguna utilidad, porque realmente son innecesarias, porque no se pensó ni se hizo una valoración de la necesidad. Es una necesidad vital, lo necesitamos para comer, lo necesitamos para vestir, lo necesitamos para el transporte, lo necesitamos para nuestra vida diaria, para tener aquello que necesitamos. Si la respuesta es no, rechazo de esa compra. Y esta actitud que los padres tienen y que deben racionalizar debe ser transferida a sus hijos. Esto es lo que nos dice también el testimonio, porque estamos creando patrones de comportamiento, patrones de conducta que a su vez van a reproducirse en la próxima generación. Si tenéis hábitos de prodigalidad, eliminadlos de vuestra vida enseguida. A menos que lo hagáis, estaréis en bancarrota para la eternidad. Los hábitos de economía, laboriosidad y sobriedad son para vuestros hijos una porción mejor que una rica dote. Somos peregrinos y advenedizos en la tierra. No gastemos nuestros recursos en la satisfacción de deseos que Dios quiere vernos reprimir. Representemos adecuadamente nuestra fe, restringiendo nuestros deseos. Recuerdo que una joven me decía, estoy trabajando porque quiero conseguir una nueva computadora portátil. Y entonces yo le dije, pero ya tienes una. Dice, no, pero esta no es el último modelo. Digo, pero ¿no funciona? ¿No funciona bien? Oh, sí. ¿Y hace 6 meses te gustaba o no te gustaba? Oh, sí, pero ahora ya no es más moderna. Cuando pensamos en esa proyección, ¿es lo necesito? La respuesta sería no, porque esta computadora la compré hace 6 meses y es totalmente actual, hace todo lo que yo necesito y corresponde a mis necesidades. Ahora, ¿por qué quiero comprarme otra? Porque es más la que está de moda. Es la que me da estatus, categoría, por tener esta nueva marca o este nuevo producto o este nuevo diseño. ¿Y para qué? Va a hacer exactamente el mismo trabajo que yo estaba haciendo con la otra. Entonces, ¿por qué tengo que invertir en otro producto cuando ya tengo uno y hace el mismo servicio? Aquí tenemos un ejemplo del espíritu de profecía acerca de una familia que superaba sus recursos, es decir, que gastaba más de lo que realmente ganaba. Y el Hogar Cristiano en la página 340 nos dice así: usted debería cuidar de que sus gastos no excedan sus entradas, limite sus deseos. De nuevo es el control de las necesidades reales o imaginarias. Es una gran lástima que su esposa sea tan parecida a usted en cuanto a gastar recursos que le resulta imposible ayudarle en lo que respecta a cuidar de las salidas pequeñas a fin de evitar las pérdidas mayores. Este punto es muy significativo y se trata de las prioridades y las valoraciones. ¿Qué significa? La cita del espíritu de profecía nos dice cuidar las salidas pequeñas a fin de evitar las pérdidas mayores. Así que de menor a mayor. Generalmente se dice, no, esto solo cuesta $1. Oh, eso solo cuesta $2. No representa nada, está bien, te lo voy a comprar. Aquí se nos dice que las pérdidas o las filtraciones constantes de gasto genera la proyección al gasto mayor al final del periodo contable. En la administración de su familia se producen constantemente gastos inútiles. O sea, no son necesarios, son inútiles, pero se producen constantemente. Así que nosotros constantemente, cada vez que vamos a hacer un gasto, tenemos que hacernos las 3 preguntas. ¿Lo necesito? ¿Sí o no?
¿para qué lo necesito? ¿Y por qué lo quiero? Y si nuestra respuesta es la que corresponde a nuestros impulsos, deseos o satisfacciones, sabemos lo que debemos hacer. Su esposa se deleita en ver a sus hijos vestidos en forma que supera sus recursos, y a causa de esto se desarrolla en estos hijos gustos y hábitos que los harán vanidosos y orgullosos. Si usted quisiera aprender la lección de economía y ver el peligro que este pródigo uso de los recursos entraña para ustedes, sus hijos, y la causa de Dios, obtendría una experiencia esencial para perfeccionar su carácter cristiano. A menos que la obtenga, sus hijos llevarán el molde de una educación deficiente mientras vivan. Fíjense la repercusión que tiene el modelo de conducta en el gasto o en la adquisición de algún producto que ejercemos sobre nuestros hijos. Porque el modo en que nosotros gastamos el dinero es un acto de enseñanza, es una lección directa que se registra en sus mentes y se reproducirá en un comportamiento posterior. Y cuando esto es constante y el modelo que se da es todo el tiempo incorrecto, aquí se nos dice que su educación será deficiente mientras vivan, porque ya se ha creado un patrón de conducta, un modelo de tratar el dinero, de consumir y de no valorizar de acuerdo de menor a mayor o las necesidades que son propias. No quisiera inducirle a acumular recursos avariciosamente, cosa que sería difícil para usted, pero quisiera aconsejarles a ambos que gasten su dinero cuidadosamente y que por su ejemplo diario enseñen a sus hijos lecciones de frugalidad, abnegación y economía. Necesitan que se les eduque por el precepto y el ejemplo. No solamente tenemos que enseñarles, tenemos que darle ejemplos. Cuando vamos a comprar con nuestros hijos, generalmente ellos nos dicen, yo quiero esto, quiero que me compres aquello, quiero lo demás. No hay que contestarles con un no, simplemente. Hay que explicarles por qué razón usted no le va a comprar ese otro juguete. Y hay que explicárselo. Dice, mira, tú tienes 3 camiones. ¿Por qué necesitas un camión más? Y el niño va a decir, es que me gusta. Pero no lo necesitas. ¿Y cuántos niños hay en el mundo que no tienen ni un camión? O tener muchos zapatos. Hay gente que tiene debilidad por los zapatos. Y se compran otros simplemente porque es la moda, o porque este modelo no lo tengo, o porque este color me falta, o cualquiera de esas necesidades imaginarias que podemos crear. Pero es absolutamente innecesario. Así que tenemos que aprender a reprimir aquellos deseos, impulsos, emociones que no corresponden a un carácter santificado. Y se revela directamente en el uso que le damos al dinero. Leamos una recomendación más en relación a la enseñanza a nuestros hijos. Hogar Cristiano 3:41. No enseñéis a vuestros hijos a pensar que vuestro amor hacia ellos debe expresarse satisfaciendo su orgullo, prodigalidad y amor a la ostentación. No es ahora el momento de inventar maneras de consumir el dinero. Dedicad vuestras facultades inventivas a tratar de economizarlo. Así que nunca usemos el dinero como un arma de satisfacción. Y eso es muy importante. Es decir, no compremos el afecto. O no asimilemos afecto con dinero, o placer, amor, igual a dinero. Hay gente que cuando está deprimida dice, voy a irme a comprar. Y entonces se me va la depresión, se me va la tristeza. Y se van a comprar. Entonces, usar el dinero como un medio para sentirnos mejor. Es una evidencia de nuestra
pobreza espiritual y también de nuestra miserable actitud ante la vida, que la hacemos dependiente de posesiones, de adquisiciones, no de valores innatos que provienen del Señor. Aquí tenemos otro consejo muy importante. En Hogar Cristiano 3:44, que dice así: debería usted aprender a reconocer cuándo hay que ahorrar y cuándo hay que gastar. No podemos decir que seguimos a Cristo a menos que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos la cruz. Debemos pagar lo que debemos a medida que avanzamos. Levantar los puntos caídos, suprimir las pérdidas y saber exactamente lo que poseemos. Usted debería sacar la cuenta de todas las sumas pequeñas gastadas en complacerse a sí mismo. Debiera notar cuánto gasta para satisfacer el gusto y cultivar un apetito epicúreo pervertido. El dinero derrochado en golosinas inútiles podría dedicarse a aumentar las comodidades y conveniencias del hogar. No necesita ser tacaño, pero debe ser honrado consigo mismo y con sus hermanos. Ser tacaño es abusar de las bondades de Dios. La prodigalidad también es un abuso. Las pequeñas salidas que usted no considera dignas de mencionarse suman al fin una cantidad considerable. De nuevo, tenemos el énfasis establecido directamente en relación a la valoración de esos pequeños gastos que se pueden hacer, pero que son constantes, sistemáticos y que son pasados por alto. Y recordemos lo que el Señor dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Los actos pequeños conforman acciones mayores. Además, se nos dice algo importante aquí que debemos analizar como un quinto punto. Es tener control y conocimiento del dinero. Es decir, debemos estar informados acerca de lo que debemos y también acerca de lo que debemos ahorrar. No podemos saber más o menos cuáles son nuestros gastos. Debemos tener claridad profunda acerca de cuáles son nuestros gastos semanales, mensuales o quincenales. Debemos saber, en comida gastamos tanto, en alquiler necesitamos tanto, o en una hipoteca si hemos comprado una casa, en gastos de transporte, en estudios, en ropa, etc. ¿Cuáles son los gastos fijos que es una necesidad vital? De eso tenemos que tener conocimiento exacto. ¿Por qué? Porque ese dinero no lo podemos usar, no lo podemos gastar. Y la prioridad máxima es el diezmo, las primicias y las ofrendas. Así que ese tipo de listado debe estar muy claro en nuestra mente. ¿Cuáles son las salidas que vamos a tener? Y entonces sabemos cuánto nos queda. Y sabemos cuánto nos debemos limitar, pues conocemos las circunstancias. Debería usted, tal como se nos dice aquí, conocer exactamente lo que posee o cuáles son exactamente sus entradas. Y de nuevo enfatizaba también las valoraciones, es decir, en lo que nos gastamos. Conocí a una familia que tenía un Mercedes último modelo, un automóvil del año. Y obviamente cuando alguien ve a alguien con un automóvil así, piensa que bueno, su casa, su vestuario, pues corresponde a ese mismo estatus que representa tener un automóvil de esa categoría. Ahora, cuando acompañé a esta familia para darle estudios bíblicos a su casa, ¿qué ocurrió? Me quedé muy impresionada al ver las condiciones en las que vivían. El hogar donde ellos vivían no reunía ni las mínimas condiciones de salubridad que una familia debe tener, que ningún ser humano como tal debe tener. ¿Por qué?
Ellos habían considerado la prioridad en tener un automóvil que demostrara un nivel económico específico. Ahora, ¿en qué condiciones vivían ellos? ¿Qué condiciones higiénicas, morales le estaban dando a sus hijos? Por el lugar en el que estaban viviendo, la condición del edificio donde estaban viviendo y el mantenimiento dentro del hogar. Allí había un desfase de los valores, que era lo más importante. Ellos podían tener un automóvil más económico que podía cumplir exactamente el mismo servicio y podían tener una casa en mejores condiciones. Así que muchas veces necesitamos valorar qué es lo más importante. Así que las prioridades y las valoraciones son básicas. En Hogar Cristiano 3:45 se nos dice más: no es necesario especificar aquí cómo puede practicarse la economía en todo detalle, ya que cada caso obviamente es diferente. Aquellos cuyo corazón esté plenamente entregado a Dios y reciban su palabra como su guía, sabrán cómo deben conducirse en todos los deberes de la vida. Aprenderán de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y al cultivar la mansedumbre de Él, cerrarán la puerta a innumerables tentaciones. Y aquí tenemos la clave, el núcleo de saber cómo controlar los gastos. Y deseo enfatizarlo de nuevo. Dice, aquellos cuyo corazón esté plenamente entregado a Dios y reciban su palabra como su guía, sabrán cómo deben conducirse. Así que la conversión del corazón, la conversión, nuestra relación con Jesús y el estudio de su palabra son los elementos que van a permitir que tengamos un carácter equilibrado, un gusto santificado y una capacidad de elegir nacida de lo alto, lo cual permitirá que practiquemos la economía, la templanza, el dominio propio y el correcto administrar en nuestras vidas. Quiera el Señor ayudarnos a poder comprender cuáles son los principios que debemos seguir. Porque ahora tenemos la segunda cita que queríamos considerar, que es muy significativa. Siempre estábamos en Lucas 14 y vamos a analizar el segundo caso. Porque si lo recuerdan, al principio de esta clase habíamos hablado de Lucas 14, 28, que es el caso cuando vamos a empezar un proyecto y tenemos que calcular cómo vamos a resolverlo, cómo lo vamos a hacer, y se nos daban los pasos. Ahora, aquí se nos va a presentar otro caso importante que no depende directamente de nosotros, sino que a veces nos encontramos en una situación financiera que quizás ha sido provocada por un tercero o no sabemos exactamente cómo resolverla. Entonces, ¿cómo hacerlo cuando ya estamos en el problema? Leamos esta cita en Lucas 14, versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Así que cuando tenemos que ya resolver un problema que ya existe, nos damos cuenta que el primer elemento cuando estamos en una crisis financiera dice, ¿qué rey marchará a la guerra contra otro rey si no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Así que aquí ya tenemos un problema, y es un problema de cantidad. Aplicado directamente a cuestiones financieras sería de monto de dinero. Entonces, eso existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como segundo lugar? Es paralelo hasta aquí con lo que estamos tratando. Dice, sentarse. O, dicho de otro modo, reflexionar. Pensar
y racionalizar la situación. Entonces, cuando nos sentamos a pensar cuál será el próximo punto, dice, considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Entonces nos vamos al tercer parte, que es considerar la cantidad. Entonces aquí se nos habla de una guerra y se nos dice que un rey tenía 10.000 hombres y el otro rey tenía 20.000 hombres. Entonces, cuando nosotros tenemos un gasto que es desproporcional, o un préstamo, una deuda que es desproporcional a lo que nosotros podemos cubrir, aquí nos damos cuenta que este rey tenía 10.000 soldados y el que venía a hacerle la guerra tenía 20.000, así que la proporción era bastante diferenciada. Entonces, cuando tenemos claro en qué punto estamos nosotros, recuerden que habíamos analizado, tenemos que saber exactamente lo que tenemos y exactamente lo que debemos. Entonces, este rey consideró su situación, entonces llegó a la conclusión, bueno, yo solo tengo 10.000 soldados, el que viene tiene 20.000. ¿Cómo ahora yo equilibro esta situación? Veamos lo que dice aquí. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, el versículo 32, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que, ¿cuál es este cuarto punto cuando se ve que no se puede cubrir? Es la negociación. Entonces, este rey, cuando aún el otro está muy lejos, no cuando está sitiando la ciudad, le pide condiciones de paz o negocia condiciones de paz, sino cuando todavía está lejos. Y eso se lo ha permitido porque ha pensado en la situación, ha previsto lo que puede suceder. Por eso siempre necesitamos saber exactamente cuánto tenemos, porque podemos prever si vamos a alcanzar o no, pero tenemos que hacerlo con adelanto, porque si nos damos cuenta cuando es un hecho, ya no podemos hacer nada, ya es una realidad con la cual estamos confrontados y no permite negociación. En cambio, aquí se nos dice que este rey se da cuenta que no puede enfrentar 20.000 soldados con 10.000. ¿Qué es lo que hace? Cuando el otro rey está lejos, le manda una embajada para que negocien la paz, para que no se produzca el enfrentamiento, porque él no puede asumirlo, va a perder. Así que cuando nosotros tenemos una situación en que nuestros gastos superan con creces nuestras entradas, tenemos que entablar negociación con el problema que tenemos. Es decir, tenemos que ubicar primero qué es lo que tenemos, cuánto nos queda por cubrir y hay que empezar una estricta economía para negociar y resolver ese problema. Así que el Señor nos ayude a comprender estos principios básicos. Vamos a continuar también con otros temas más que están relacionados con otros principios básicos de economía. Pero de este modo, con estos dos ejemplos de Lucas 14, de la torre y de la guerra, vamos a cerrar este sexto tema para continuar con el próximo. El Señor les bendiga.